espacio que tenemos todos los días de lunes a viernes, donde todos los días en medio del noticiario de iNoticias, a través de las pantallas de TVNet, de su canal favorito acá en la región de los lagos, damos a conocer distintas problemáticas, donde conversamos de actualidad, contingencia política, también lo que tiene que ver todo con en la región de los lagos, porque ese es en el fondo el objetivo que tiene este canal, dar a conocer las problemáticas de acá, de la gente local del sur de Chile. Y es por eso que también, tomando todos los resguardos necesarios, hemos invitado a este espacio de iNoticias de TVNet a Marcelo Díaz. Él es el secretario general de la Asociación Gremial de Gastronómicos y Turismo de la ciudad de Osorno. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Claudita, muy buenas tardes, bien agradecidos por la invitación y por esta entrevista. Ha sido bien complejo lo que han tenido que vivir ustedes durante estos últimos 9 meses, ¿cierto? Donde si bien el panorama cuando comenzó era completamente incierto y sigue siendo incierto, la verdad. Después la ciudad de Osorno fue la primera comuna que entró en cuarentena, donde ustedes no pudieron abrir, ya venían con el tema de la crisis social, ya venían con el tema de la crisis del agua. En fase 3 tuvieron una ventanita para poder abrir en un 25%, luego se modificó, pasamos a fase 2 y se modificó, digamos, lo mismo, pudiendo abrir en un 25% en terrazas con aforo. Sin embargo, el toque de queda ahora, en las ciudades de, por ejemplo, Osorno, Puerto Montt, que están en fase 2, en la región de los lagos sigue hasta las 20 horas, sin embargo la región metropolitana se modificó, se retrocedieron a la fase 2 y siguen en el mismo toque de queda que es a las 0 horas, y ahí nuevamente entramos en el maldito centralismo, hay que decirlo. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente, como tú señalas, venimos desde ya hace bastantes meses, en realidad, ya con los locales básicamente cerrados, trabajando muy poco, con harta mano de obra afuera, despedidos algunos, y estas fases que han sido tan diferenciadas entre regiones, nos ha provocado o nos ha afectado nuevamente este proceso o este paso a fase 2 que creíamos que iba a ser bastante positivo para nosotros, y por el cual salimos a la calle a buscar el cambio de fase y todo. La verdad que nos ha jugado bastante en contra el toque de queda a las 8 de la tarde, teniendo que básicamente a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, ya estar empezando a sacar los clientes para ya estar con los locales despejados a las 8. Y lamentablemente, con el poco tiempo que existe, es muy poco probable que clientes nos lleguen. La verdad que teniendo tan poco tiempo para llegar a la casa después del retorno al trabajo, la verdad que se ha vuelto muy complejo, y no se ha visto que la autoridad, en este caso la autoridad del ministerio, se pronuncie al respecto. Hemos escuchado de algunas peticiones de algunas autoridades locales. Esperamos que esas peticiones sean escuchadas en la mesa central en Santiago, y que pueda tener eco, y la verdad que nos puedan traspasar podamos realmente volver a un toque de queda que sea favorable de 10 o ojalá a las 12 de la noche. El alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno han solicitado, y algunos parlamentarios también están solicitando precisamente esa igualdad, valga la redundancia, y desigualdad que existe entre la región metropolitana y la región de los lagos, porque recordemos que cuando ustedes estábamos en fase 2, ¿cierto?, hicieron incluso muchas protestas solicitando que en fase 2 pudieran abrir precisamente como lo están haciendo ahora. Sin embargo, tuvo que la región metropolitana retroceder a fase 2 para que las autoridades modificaran esta medida, situación que es muy injusto para todos ustedes, para todos nosotros, porque nuevamente deja entrever ese centralismo, y me imagino que para ustedes también causa impotencia, rabia, también molestia, ¿no? Efectivamente, toda esta situación molesta mucho, porque creemos que todo está muy centralizado. Santiago, si bien es cierto, Santiago tiene alrededor del 40% de la población nacional, han sido con ellos muy benevolentes. El hecho de haber ellos retornado a una fase 2, creemos que esa fase 2, ese retroceso de ellos a la fase 2 y esa apertura de las terrazas hacia todo el territorio nacional para esta fase,
se dio justamente porque les costaba mucho cerrar Santiago y cerrar las terrazas de Santiago. Yo creo que por ahí nació ese cambio en la fase 2 de poder efectivamente a nosotros dejarnos abrir. No así cambiándonos el toque de queda, que es el que hoy día nos está afectando. Santiago efectivamente está trabajando hasta tarde y cerrando sus puertas alrededor de las 12 de la noche, entonces no tiene problema, o sea, no tiene mayor problema, el problema es nuestro. Y más encima pensando también en el clima, que en nuestra zona también afecta bastante en realidad. No, y aprovechando que en esta fecha por lo menos uno ya siente un poquito más de alta temperatura, más calorcito, y por lo menos durante estos 2 meses que con suerte tenemos acá en la región de los lagos de verano, podríamos aprovecharlo, bueno, nosotros como consumidores, usuarios, y ustedes también como emprendedores. Claro, efectivamente. Nuestros colegas, mis colegas o los colegas que tienen bares, que básicamente los bares, están muy afectados en el sentido de que normalmente los bares son para después de la oficina. La gente pasa después de la oficina a picar algo y hoy día lamentablemente no pueden trabajar. Nosotros los restaurantes estamos en la misma forma en realidad, con una diferencia a lo mejor que podemos de pronto trabajar al mediodía y tener algo de público, pero normalmente en los restaurantes igual las reservas se hacen después de las 7:30 de la tarde para que la gente cene en la noche, entonces la verdad que nos afecta bastante y esperamos que esto sea... que se produzca un cambio el día lunes, que ojalá el ministro haga oído a lo que el alcalde ha solicitado, porque también pasa por un tema de salud. Teniendo tan pocas horas la gente para salir del trabajo a hacer sus compras, se aglomera mucha gente en el centro en ese horario. Entonces tampoco, yo creo que si tenemos más holgura de tiempo vamos a tener la posibilidad de que las tiendas también cierren un poco más tarde y que la gente a lo mejor no se aglomere tanto en el centro en horarios peak, donde efectivamente produce más, a lo mejor, más probabilidades de contagio. Y donde la gran mayoría de las personas, ¿cierto?, tienen un horario como de 9 a 1, de 3 a 7, entonces sales a las 6:30, 7 de la tarde, vas, compras tus cosas rapiditos ahí mismo en el Boulevard o en las otras tiendas, Barrio Lynch también, pero no tienes tiempo después para nada más. Y los fines de semana más encima estamos totalmente confinados. Eso es lo otro. Los fines de semana es totalmente... Ese cierre yo creo que es... justificado en ciertos términos, pero también perjudica bastante al comercio minorista, al comercio minorista y en general en realidad. Yo creo que aquí se ha sacrificado mucho la economía, y la economía a través de los pequeños emprendedores, de los emprendimientos, de los pymes, se ha sacrificado bastante, la verdad, y el gobierno no ha hecho eco de esto o no ha escuchado con respecto a todo esto, la verdad. Ya hemos comentado en reiteradas ocasiones el tema de la quiebra de muchos locales, el tema de la poca liquidez que existe, del poco apoyo que hemos recibido de parte del Estado, la verdad, o prácticamente ninguno. Entonces, esperamos que efectivamente se produzca ese cambio que estamos buscando, básicamente las condiciones no están como para que pasemos a fase 3 tal vez, pero sí las condiciones pueden darse para que tengamos un toque de queda un poco más tarde. Y lo otro importante sería también que el gobierno apure el FOGAPE 2.0 y que este FOGAPE 2.0 pudiese llegar a la gran mayoría de las pymes que hoy día están con problemas económicos, y que los requisitos no sean tantos como el primer FOGAPE, que fue un filtro muy riguroso. Absurdos algunos, porque no piden deudas. ¿Cómo no vas a tener deudas si no has podido trabajar prácticamente en un año? Todos estamos con deuda, ya llevamos prácticamente un año sin trabajar, todos arrastramos una que otra deuda, entonces ese FOGAPE 2.0 ojalá que sea bastante bien evaluado, que el gobierno pueda consensuar con la problemática nuestra, y que los requisitos para llegar a él sean bastante más menores, y que sea de rápido, que se efectúe rápido en realidad, para poder capitalizar y poder seguir trabajando. Marcelo, tú hablaste de que se ha sacrificado, ¿cierto?, la economía con todo esto, y hay estudios también que indican que la gran mayoría de los contagios no se produce efectivamente en los lugares
de gastronomía, de turismo, ni tampoco en la calle. Por lo menos los últimos han sido más en las mismas casas, donde las mismas personas, familias, y tiene que ver también con un tema de salud mental, que muchas veces algunos, yo tampoco, no es que lo justifique, pero yo creo que estamos todos más o menos en la misma onda de querer un poco socializar, de querer un poco compartir, qué mejor en una terraza, un poquito más tarde, pero sin embargo la gente lo hace en sus casas, ¿cierto? Donde a veces se juntan más de 10, 12, 15 personas y ahí se producen muchos contagios también. Bueno, se ha analizado bastante ese punto en realidad y todos llegan justamente a esa conclusión de que el gran foco de contagio hoy día de esta pandemia son justamente las reuniones sociales que se producen justamente también por la necesidad de poder sociabilizar y esta problemática de estar tan encerrados en un sistema de vida que no teníamos, donde éramos mucho más libres. Entonces eso ha traído todos estos problemas. Es importante recalcar dentro de todo esto que nosotros, la gran mayoría de los locales, cumplimos al 100% los protocolos que nos están exigiendo, salvo detalles que de repente pueden darse, pero siempre tratamos de que se produzca ese cumplimiento al 100% para no tener problemas y no tener problemas ni con nuestros clientes ni nuestros colaboradores. Ahora, hemos tenido otros problemas puntuales también que cabe mencionar en esto, que tiene relación con la fiscalización que está haciendo la Seremi la Seremi local a nivel regional. Se está fiscalizando algunos locales y se está fiscalizando muy riguroso. Hemos tenido compañeros del gremio que han sido fiscalizados por Carabineros y por la autoridad sanitaria, no siendo lo bastante, y lo digo con mucha responsabilidad, criteriosos en las solicitudes de las cosas que están pidiendo, ¿ya? Sería importante y hacer el alcance a la Seremi subrogante en este caso, que pudiera existir esa posibilidad a la primera visita que hacen a un local, un asunto más bien educativo, que te lleguen simplemente a tratar de multarte o hacerte un sumario sanitario enseguida, ¿ya? Porque han estado siendo se han enfocado mucho en el gremio nuestro. Han habido muchos locales que ya han sido visitados, y no esa misma rigurosidad lo hemos podido ver en las grandes tiendas que están casi siempre muy llenas, con unas filas interminables. Vemos el mall con un aforo de casi 1.900 personas. Entonces, seamos justos en la fiscalización, seamos justos tanto en el trato de un grande como un chico. Eso sería lo ideal, porque la verdad que durante todo el transcurso de este tiempo, de toda esta pandemia, los grandes favorecidos económicamente han sido justamente los grandes empresarios. Ese 10% que se va a inyectar a la economía ahora, los grandes privilegiados, ese 10% no vamos a ser nosotros ni va a ser el comercio minorista chico de la calle. Porque lamentablemente hay otras situaciones que se dan. El comercio chico de la calle no puede competir con los precios de los grandes en realidad. Entonces, un llamado a la gran masa de la población de nuestra ciudad, en que un granito en el comercio detallista local es súper importante para el tema hoy día, para poder agarrar un poco de capital nosotros y también para poder seguir otorgando trabajo. Un llamado a preferir, digámoslo. Un llamado justamente a preferir el comercio local. Muchas veces uno justifica que sí, efectivamente es un poquito más caro. Puede darse la situación, pero hagamos un esfuerzo. Y pensemos que ese granito que usted va a aportar al comercio local también le va a servir a lo mejor para el empleador, para que pueda contratar a otra persona. ¿Me entiende? Esa es como la idea. Así que en grandes rasgos, Claudita, es lo que justamente hemos estado hablando, esta problemática. Otra cosa que yo también he escuchado con respecto al tema de las fiscalizaciones, Marcelo, tiene que ver con la gente que está fiscalizando. Recordemos que hace un par de semanas o meses, no recuerdo bien, el Ministerio de Salud o la Seremi de Salud lanzó con bombos y platillos la integración de más fiscalizadores que, me imagino, obviamente tienen que haberle hecho alguna inducción, capacitación, muchos de ellos muy jóvenes también por lo demás, que no han tenido tampoco el criterio, y también lo digo con mucha responsabilidad porque también he escuchado de muchas personas como tú, como otros emprendedores, digamos, que a veces ni siquiera ellos mismos se saben bien al pie de la letra el protocolo. Entonces, discutir con ellos también es como
estamos hablando de un ministro de fe prácticamente, ¿no? Yo creo que eso pasa justamente por la poca capacitación que ha tenido toda esta cosa y cómo se han ido implementando cosas a la rápida. Y el protocolo va cambiando día a día. Y el protocolo efectivamente va cambiando día a día. Entonces, si no van en conjunto a los cambios que se están realizando y no tienen conocimiento de todo, se va a prestar para este doble discurso cuando tengan sus fiscalizaciones. Nosotros como gremio solicitamos hace un par de días atrás, una entrevista con la Seremi subrogante para que nos aclarara y nos especificara los protocolos que realmente hoy día están ellos evaluando al momento de hacer una fiscalización, para que ese protocolo que ojalá nos envíe y nos llegue la invitación en realidad para poder tener una reunión con ella, sea clarificatorio para todo el gremio y tengamos justamente para cuando llegue una fiscalización lo podamos tener en pauta y podamos defendernos y decirle, señorita, esto pasa, o joven, o señor, esto es lo que pasa, esto es lo que usted tiene que fiscalizar y no haya un cambio o un contrasentido en lo que ellos quieren versus lo que dice el papel. Pero Marcelo, ¿ustedes no les entregaron un protocolo escrito con lo que tienen que...? O sea, me imagino que, claro, está claro el tema del distanciamiento, está claro de cuando lleguen el uso de la mascarilla, está claro el tema del alcohol gel también, pero hay otro tipo de, no sé, otro tipo de cosas que también estas mismas fiscalizaciones exigen, pero que tampoco ustedes quizás lo saben y deberían de quedar por escrito, me imagino. Mira, un ejemplo muy puntual que le pasó a un colega nuestro fue justamente una fiscalización donde en una de las mesas que él tenía habían 4 personas comiendo. ¿Ya? Pero la distancia entre mesa y mesa efectivamente estaba a los 2 metros. ¿Ya? Entonces al momento de fiscalizarlo le dicen que debía tener solamente 2 personas por mesa. Cosa que no está en ninguna parte de los protocolos, no está estipulado en ninguna parte y lo podemos ver en Santiago y lo podemos ver en la entrevista que han habido en Santiago, en todo lo que ha hecho la televisión, que muchas veces hay mesas que tienen hasta 8 personas o un poco más de grupos. Pero siempre un distanciamiento entre... Porque hoy día el protocolo te dice que tiene que existir un distanciamiento de 2 metros entre mesa y mesa. No te está diciendo cuántas personas tiene que tener la mesa. ¿Ya? Entonces, cosas como eso, por ejemplo, que son... que son de conocimiento nuestro, pero de desconocimiento de quienes hoy día te están fiscalizando. Exactamente, sí. Yo también había escuchado específicamente lo mismo, el tema de clarificar precisamente ese tipo de protocolos, como también el protocolo cuando fallece una persona. Yo también he escuchado esas mismas quejas de que ni siquiera las funerarias tienen claro los minutos de funeral, los minutos de velorio también, porque tampoco es de un día para otro ahora. Todo es muy rápido. Yo creo que justamente ha pasado todo esto porque ha habido un mal manejo comunicacional en realidad y las capacitaciones que se han tenido que hacer para ir justamente a la coyuntura o ir estando subsanando y estando al día con la contingencia. No han sido los correctos en realidad, no han sido correctos las capacitaciones, no se ha capacitado bien a la gente, a lo mejor los jóvenes que hoy día están fiscalizando igual tienen que tener ciertos criterios, son jóvenes muy jóvenes. Pero otro también es escuchar a las autoridades locales, no por nada la ex Seremi de Salud, Scarlett Moll, renunció, dejó, ella me envió una carta, no ha querido responder ningún llamado telefónico ni nada, no salió en público nuevamente, pero dejó entrever su molestia, digamos, por el tema del centralismo que hay en este país, digamos, donde todo se soluciona en Santiago, todas las decisiones de los lunes y los jueves también vienen de ella. Yo tengo una buena apreciación de ella, como profesional tengo una buena apreciación de ella. Han habido cosas, o hubieron cosas en su periodo también que a lo mejor no se hizo lo correcto, o hubieron algunas diferencias, pero justamente una de las razones por la cual entendemos que fue su renuncia el no estar de acuerdo con el centralismo en realidad, porque no se podían tomar decisiones desde la región. Y hoy día seguimos viendo lo mismo, vemos a un intendente que solicita y a lo mejor no le responden o no lo escuchan. O simplemente le hacen oídos sordos y esto está pasando no solamente, y por eso también hemos estado viendo cómo se han ido revelando alcaldes como por ejemplo el de Chonchi, donde permitió que el comercio se abriese y que él si existiesen problemas, él cubría la parte jurídica para poder defender a los mismos negocios. Estamos viendo lo mismo que está pasando en Valdivia. En Valdivia se le están revelando igual a las autoridades por lo mismo. En Río Bueno. También. Vimos la situación de Punta Arenas,
donde los gastronómicos, donde el gremio no permitió que fiscalizaciones como de la autoridad sanitaria con carabineros ingresaran a los locales simplemente entregándole ningún documento. Es que son situaciones insostenibles. Situaciones que podríamos haber pensado que podían ser causal de un cierre, causal de una multa a lo mejor, pero que sin embargo, a la vuelta de lo que pasó, nos encontramos con que Punta Arenas lo entregan fase 2 y lo abren hasta las 10 de la noche. Entonces yo creo que aquí lamentablemente funciona todo esto con presión, pareciese que fuese así. Idealmente fuese conversando. Van a tener que hacer lo mismo ustedes entonces para que les puedan, digamos, un poco retroceder, retroceder el toque de queda. Realmente digo alargar, pero es retroceder la palabra. Marcelo me dice que estamos en la hora, el llamado correspondiente me imagino que en este caso apunta a las autoridades. Sí, justamente a las autoridades a que puedan exigir con fuerza, con rigurosidad, que el toque de queda se pueda ampliar, que podamos efectivamente cerrar ojalá a las 00 horas, o de lo contrario a las 22 horas vendría siendo bastante positivo también. Y el llamado también a la comunidad en general a que nos cuidemos, a que nos sigamos cuidando, sigamos manteniendo el protocolo, la distancia social, y que pronto ojalá esto pueda pasar y volvamos a una normalidad para poder vivir de nuevo. Nuevamente nuestra libertad como corresponde en realidad. Así es, bueno, por lo menos hay una luz de esperanza ya con la aprobación de la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Del ISP vacuna, que por lo demás son 10 millones de dosis que tienen que ser aplicadas 2 dosis por persona, estamos hablando ya de 5 millones que van a ser, y obviamente esos 5 millones están enfocadas primero que todo a los funcionarios de salud. Por lo tanto tendremos que seguir cuidándonos. Tendremos que seguir cuidándonos y esperando, así que muchas gracias, Marcelo. Seguimos en contacto. Con nosotros ahí Marcelo Díaz, entonces, secretario general de la Asociación Gremial de Gastronómicos y del Turismo también de la ciudad de Osorno, comentándonos detalles de todas las problemáticas que han tenido y un poco su molestia y también reproche al centralismo que no solamente él, sino que varias autoridades y también gremios de la zona lo han señalado a las autoridades nacionales que no aplican las mismas leyes o los mismos decretos a las regiones, a diferencia de la región metropolitana. Nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos.